Ok, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno El hombre de valor. Honremos al hombre de valor. Postrarnos para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Salvador. Acudimos a ti en esta mañana con corazones agradecidos por todas tus misericordias y bendiciones que has hecho por nosotros. Gracias por la vida, gracias por que nos has conducido a este lugar con bien y nos has hecho llegar con bien. Estamos reunidos delante de tu presencia con el solo propósito de poder disfrutar de tu presencia y aprender más de tu voluntad. Queremos pedirte que nos limpies de cualquier falta o pecado que hayamos cometido y nos perdones por la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Por favor, Padre, y te imploramos el derramamiento de tu Santo Espíritu sobre este lugar y sobre cada corazón de tus hijos presentes, para poder comprender y entender y podamos ser convencidos de tu palabra de verdad. También te rogamos que todo espíritu inmundo salga de este lugar y que solo la presencia de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles estén con nosotros. Amén. Por favor, Señor, ilumina nuestras mentes y ayúdanos y danos sabiduría y ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros entendamos en esta mañana a través de tu palabra. Gracias, Padre, por contestar nuestra oración, no porque lo merezcamos, sino porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en nuestro estudio, ¿cuál es el título de nuestro estudio que estamos estudiando? Si alguien se acuerda, por favor. Los secretos de Dios revelados, ¿verdad? Entonces, el capítulo 2 de Daniel es una profecía increíble como lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos describe la historia de este mundo. ¿Qué más? La profecía de Daniel, capítulo 2, también es el fundamento donde se construye todas las profecías, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Alguien se acuerda? Exacto, también. Exacto, también. Exacto. Y que también, exacto. Amén, amén.
y que también nos ayuda a entender, ¿verdad? Sobre lo que pronto, acontecimientos mundiales, ¿no? Lo que se va a venir. Pero hay otras cosas más también. También, no, la profecía de Daniel, eh, si queremos entender también las profecías de Daniel y Apocalipsis, tenemos que entender que el principio de repetición. Amén. El principio de repetición, ¿verdad? Apocalipsis, Daniel capítulo 2 también nos, nos da información sobre los reinos de este mundo. Comenzando por dónde? Por el reino de Babilonia y terminando en dónde? La segunda venida de Jesús en las nubes del cielo, viniendo por quiénes? Por su pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? Podemos confiar de manera, como dice la palabra del Señor Jesús, entonces la palabra profética es lo más seguro, es un Dios poderoso que nos deja el futuro, podemos estar confiados en que los que han pasado y están sucediendo para que nosotros nos dejemos guiar por el Señor confiadamente, sin duda de nada. Amén, amén, hermanos. Entonces, hermanos, todas las profecías, ¿verdad? De Daniel 2 tienen el mismo esquema básico, ¿verdad? Y por otra parte, cada profecía sucesiva contiene información importante, ¿verdad? Que no ha sido incluida en la profecía precedente, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro estudio, donde vamos a descubrir que Dios predijo, ¿verdad? Acontecimientos mundiales donde nos afectan y te afectan a ti y a toda nuestra familia en general. Amén, hermanos. Vamos a empezar entonces. Vamos a dirigirnos a la diapositiva 21. ¿Ok? A la diapositiva 21. Nos quedamos en la pregunta número 10. Han estado atentos, hermanos. Y vamos a ir desde el principio para poder entenderlo un poco mejor, ¿ok? Ok, nuestra pregunta es, ¿qué simboliza la imagen del sueño de Nabucodonosor? ¿Ok? ¿Qué simbolizaba? Y vimos, el número 1, que la cabeza de oro, ¿a quién representaba? Babilonia. Babilonia, ¿verdad? Dice, la cabeza de oro representa a Babilonia, que gobernó el mundo desde el año 606 al año 538 antes de Cristo, ¿verdad? Hasta ahí, ¿cuántos años gobernó Babilonia? Había gobernado 68 años, ¿verdad? Entonces, vamos a Daniel capítulo 2 nuevamente. Ese es nuestro capítulo de estudio. Capítulo 2 de Daniel. Vamos a leer los versos 36 al 38. Dice lo siguiente. Este es el sueño
También la interpretación de él diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Aquí vemos algo importante, hermanos. ¿Quién es quien le dio reino al rey Nabucodonosor? Dios. Entonces, ¿por quiénes reinan? ¿Por quién reinan los reyes? Por Dios, ¿verdad? Él es el que tiene el control. El 38 dice, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la palabra de Dios dice que la cabeza de oro de la imagen del sueño de Nabucodonosor representa ¿a quién? Al reino de Babilonia. Al reino de Babilonia, hermanos. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, pero ustedes saben que la verdad o una doctrina, por testimonio de cuántos se establece? Vamos a ver entonces. A Isaías. Isaías capítulo 14, el verso 4. Isaías capítulo 14, el verso 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Alguien que nos ayude, por favor. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Como llegó a su fin el opresor, como terminó. ¿Eso nomás? Dice, en la versión que tengo, dice, que levantarás este proverbio sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo cesó el opresor? ¿Cómo cesó la ciudad de oro, del oro? Así dice en esta versión, ¿verdad? Isaías está diciendo que Babilonia era la ciudad de oro y Dios lo representó como la cabeza de oro, ¿verdad? Entonces vemos ahí, hermanos, que la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Este es Isaías. Vamos a ver en otro lugar. Jeremías 51. ¿A dónde nos vamos, hermanos? El verso 7. Alguien que nos ayude, por favor. La Biblia dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que entregó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, se enloquecieron por tanto las naciones. Copa de oro fue Babilonia. Babilonia, por la palabra de Dios, es representada como el oro, ¿verdad? Como la ciudad de oro. Entonces, en la imagen del sueño de Nabucodonosor, está bien representada Babilonia, ¿verdad? Y Daniel le dijo, tú eres, ¿verdad? Lo afirmó, ¿verdad? Tú eres aquella cabeza de oro. Amén, hermanos. La palabra de Dios es tremendamente veraz. ¿Ok? Ahora vamos a Daniel capítulo 5. Nos trasladamos nuevamente a Daniel capítulo 5. ¿Estamos allí, hermanos? El verso 30 y los versos 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino 162 años. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los... ¿Quién era él? El rey de Babilonia, ¿verdad? Y está hablando de cuando los medos y persas invadieron Babilonia, ¿verdad? Amén, hermanos, ¿hasta ahí está claro?
¿A quién representa la cabeza de oro? Según el testimonio de Daniel, de Isaías y Jeremías, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Continuamos. Número 2. El pecho y los brazos de plata simbolizan a Medo-Persia, que gobernó desde el año 538 al año 331 a.C. El reino de Medo-Persia era una alianza de dos reinos bajo el liderazgo de Ciro, a quien Dios había designado como conquistador de Babilonia más de 100 años antes de su nacimiento. Amén. Vamos a Daniel 2 nuevamente. Retrocedemos de donde nos quedamos. Daniel 2, los versos 32 y 39. Alguien que nos ayude, por favor. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. El 39 y el 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel estaba mencionando el segundo reino, ¿verdad? El segundo reino que era después del primero. ¿Y a quién representa este segundo reino? A los medos y persas. Ok, ahora vamos a Isaías, nuevamente a Isaías. Interesante, ¿no? Porque vemos aquí cómo Isaías está conectado con Daniel. Isaías 44, los versos 27 y 28. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y el templo será echado sus cimientos. Aquí está diciendo, aquí nos relata Isaías que Dios había ya escogido, ¿verdad?, a Ciro 100 años antes de, exacto, hasta nombre le pone, ¿verdad? Ahora vamos al 45 del 1 al 5, al 6, perdón, al 5. Dice, así dice Jehová a su ungido. ¿Quién era su ungido? Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor a mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido. Amén, hermanos. Dios, la maravillosa profecía, la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo espectacular, porque vemos cómo Dios de antemano ungió aquí a Ciro, ¿verdad? Escogió a su ungido para derrotar a Babilonia y quitarle el reino. Ahora, hay algo muy importante. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok?
Vamos a Jeremías 50. Hasta aquí es todo claro, ¿verdad, hermanos? Isaías 50. Perdón, Jeremías 50. El verso 38. Ujú, ujú, hasta lo que iba a pasar con el papá. ujú. Dejarían las puertas abiertas, desarmados, Exacto, exacto. Por eso Dios es el Dios infinito que en su providencia nos ha dejado con detalles los sucesos que ya sucedieron y que van a suceder. ¿Verdad, hermanos? Tenemos a un Dios grande, hermanos. Continuamos, gracias, Juanita. Continuamos. Jeremías 50. ¿Estamos allí, hermanos? Jeremías 50, alguien que nos ayude con el verso 38. se quedarán sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entorpecen con imágenes. Dícese que sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de imágenes, y con sus ídolos se enloquecen. Qué interesante, ¿no? Acá vemos cómo Dios y el propósito por la que Dios destruye algunas naciones, ¿verdad? Dios los bendice, Dios pone los reyes, pero también los quita. Pero hay un por qué los quita, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? La idolatría. ¿Por qué? Porque abandonan a Dios, dejan de lado, para ir en pos de quién? De ídolos, ¿verdad? Esa es una de las razones principales por la que Dios quita a los reyes y les da a otro pueblo. Y eso lo vemos aquí. Ahora vamos a Jeremías 51. El verso 11. ¿Alguien que nos ayude, por favor? Limpiar las saetas, embrazar los escudos. Jehová ha despertado el espíritu de los reyes en ella, porque contra Babilonia es su pensamiento, para destruirla, porque venganza es de Jehová, venganza De su pueblo. Amén, hermanos. Qué maravilloso. Tenemos a un Dios que es un Dios de que venga a su pueblo, ¿verdad? Porque Babilonia la destruyó. Pero vemos aquí también, hermanos, cómo exactamente describe la caída de Babilonia. Y por quién también, ¿verdad? Amén, hermanos. Continuamos. Vamos a Daniel, nuevamente a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, de los versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra. ¿Ven aquí lo que estábamos mencionando anteriormente? Seguimos. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron y se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Bueno, el miedo lo sobrecogió, ¿verdad? El verso 24 al 28. Sí, del mismo capítulo. Continuamos. Entonces, de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Amén, hermanos. Esta es la interpretación de lo que el rey vio que escribía, ¿verdad? La mano delante del rey. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, hermanos? ¿Todo está claro? Entonces, ¿a quién representa la plata o el pecho de plata, ¿verdad? De la imagen que vio en el sueño de Nabucodonosor? A los medos y persas, ¿verdad? 3. El reino de bronce representa el gobierno griego encabezado por Alejandro Magno, que gobernó entre el 331 y 168 a.C. El reino griego, con armamento de bronce y dirigido por el infame Alejandro Magno, conquistó a medos y persas en la batalla de Arbela. ¿Dónde fue? En la batalla de Arbela. Vamos a Daniel capítulo 2, donde nos habla del tercer reino que se iba a levantar. Daniel capítulo 2, el verso 39, los versos 39, el verso 39. Nos vamos ahí. ¿Estamos ahí, hermanos? Alguien nos ayude, por favor. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El tercer reino de bronce, ¿cuál era? Grecia, ¿verdad? Grecia, como acá lo describe. Ahora vamos al capítulo 8 de Daniel, que nos describe un poco más acerca de estos reinos. ¿Ok? Daniel capítulo 8, los versos del 4 al 7 y 20 y 21. Dice la palabra de Dios: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrillo venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra,
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Vemos aquí que Daniel está representando a los medos y persas con el carnero con 2 cuernos, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Vamos al verso 20 del mismo capítulo y el versículo 21. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y Persia, ¿verdad? Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el rey primero de Grecia? Alejandro Magno, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios es tan clara, hermanos, que nos da, que es su propio intérprete, ¿verdad? Da la profecía y también la interpretación. Amén, hermanos. Continuamos. ¿Claro ahí, hermanos? Entonces, ¿qué representa el bronce en la imagen? A Grecia. Continuamos. 4. Las 2 piernas de hierro representan a Roma en sus 2 fases, que gobernó el mundo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y eso lo vamos a ver en Daniel 2. Vamos nuevamente a Daniel. ¿Estamos allí, hermanos? Daniel capítulo 2, los versos 33 y 40. Alguien, por favor. Amén, hermanos. ¿Cuál fue el 4.º reino? Roma, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a Lucas capítulo 2. Este es el imperio, el 4.º reino que describe en la imagen como las piernas de hierro, es Roma. Y vamos a verlo, hermanos. Lucas capítulo 2, el verso 1. Lucas 2, 1. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte del César, que todo el mundo fuera empadronado. La palabra de Dios aquí en Lucas 2:1 nos describe sobre el rey o emperador que gobernaba este imperio, ¿verdad? ¿Y cuál era? Era el César. ¿Y él era emperador de dónde? De Roma. Y por eso es que sabemos que era Roma, ¿verdad? Ahora, vamos a Juan. Exacto, a empadronarlo.
Ujú. Exacto, Y esto no puede ser un país no se puede mundial, exacto, por los impuestos. exacto, exacto, hermano. Gracias, Sonic. Menciona el Dios que reina. Nosotros sabemos cuando Cristo viene, todavía es en el tiempo de Roma. Exacto, exacto. Amén. Continuamos. Vamos a Juan, capítulo 11. Juan 11, el verso 48. ¿Alguien que nos ayude? Y le dejamos aquí, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos darán nuestro lugar y nuestro. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos sistemáticamente, verdad? El César gobernaba Roma, ¿verdad? Y acá dice, ¿quiénes estaban hablando aquí? Los fariseos, ¿verdad? Que tenían miedo de, de perder su nación por culpa de Jesús. Exacto, fueron gobernados. Ese privilegio, ¿verdad? Exacto. I want to mention something. Leo. My wife just mentioned that the nation of Israel has lost their faith, their dominion. They're under the rulership of Rome. Now, if you study history, history tells us that in the year 1703, that the forefathers, that the leadership of God's people, sent representatives to Rome to have alliances or agreements. When you study Daniel 11, the historical part of Daniel 11, you will see the power of pagan Rome in that chapter. Watch this. History and the prophecy of Daniel 11 explains that Rome, from the time God's people had union with Rome, that's when Rome started to conquer the world with an aggression. Watch this. That's why Ellen White said, God's people must understand Daniel chapter 11 before the close of probation. Nos dice que el pueblo de Dios tiene que entender las profecías del año 11 antes de que Why? ¿Por qué? Because the same history says we will see this. Porque la misma historia. Notice the year I said. Recuerden el año. It was between 62 and 63 when they had this alliance, this agreement. Fue antes del año 63. ¿Vale? 62. Now watch this. Seventh Adventist Church, 1962. Ya recuerden que la iglesia en el año 1962. La iglesia adventista en el año 1962. What happened in 1962? ¿Qué pasó en ese año?
It was what was called the Second Vatican Council. Hubo algo llamado el Segundo Concilio. The first church that was made to attend the Second Vatican Council was the Seventh-day Adventist Church. La primera iglesia en este concilio fue la Adventista. Remember, that you're dealing with spiritual Rome. No hablan, habla de Roma espiritual. Eso habla de Roma espiritual. And our leader sent representatives. Nuestra líder mandaron representantes. Watch this. At that meeting, en esa reunión, Rome stopped calling the Protestant churches dissident and calling separated brethren. La No, los iglesias protestantes. And started calling separated brethren. Hermanos separados. And that's when Rome, spiritual Rome, it was from that point that Rome started to have more control over the word and the church. And from that moment, the Adventist church leadership started to shut up the message. Y desde ese momento la iglesia protestante no, la iglesia adventista bajando el mensaje. Cuando no hay predicación de ese mensaje de Apocalipsis 14, ¿qué pasa? La iglesia Roma comenzó a tener más poder y las iglesias protestantes comenzaron a ser más Unidos. Historia diciendo, hermano. Exacto, hermanos. La historia es muy importante para poder entender lo que se viene, ¿no? Lo que está pasando. Así es, hermanos. Gracias, Onil. Bien, vamos a leer en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, los versos 17 al 19. Dice la palabra de Dios, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome interrogado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no que tenga en qué acusar a mi nación. Entonces vemos acá la historia de Pablo, ¿verdad? Las circunstancias que él vivía, pero acá menciona al César y a Roma, ¿verdad? Como los judíos estaban bajo el gobierno de Roma, ¿verdad? Porque los judíos se entregaron ¿a quién? ¿Cómo pasó de Alejandro Magno al César? Porque creo que Alejandro Magno tenía como 4 capitanes o algo así. ¿Y el César les conquistó a ellos o cómo fue? Sí, porque primero murió, Alejandro Magno murió joven, ¿verdad? Y su reino se dividió entre los 4, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Y a ellos fue que Roma los conquistó. Ellos tienen su casa, 4 generales, ajá. Y él tenía un hijo. Y él da coloca a los 4 en posesión. Y cuando él muere, ellos decidió mantener el reino hasta que su hijo llegara Exacto. para gobernar. Pero cuando él murió, en vez de dar poder a su hijo, uno de ellos mata a su hijo. Ahí comienza una lucha entre ellos. Roma puede. Claro, porque estaba dividida.
¿no? Y la división provoca. Exacto, exacto. Amén, hermanos. Hasta aquí, hermanos, estamos de acuerdo. Está completamente. La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa cuando lo estudiamos sistemáticamente, ¿verdad? Donde decimos aquí una cosa y no contradecimos allá, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no se contradice. Amén, hermanos. Lo que Daniel describía, también tiene que hacerlo Apocalipsis, ¿verdad? Y es así, hermanos. El estudio de la palabra de Dios tiene que ser y tenemos que entenderlo sistemáticamente. Amén, hermanos. No podemos decir aquí una cosa y allá otra cosa. Es contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como las lámparas representan a qué? O son literales, ¿verdad? La palabra de Dios no explica eso. ¿Ok? Continuamos. Pregunta número 11. ¿Qué extraña combinación vio Daniel en los pies de la imagen? Vamos a ver. Los dedos de los pies mezclados con hierro y barro representan lo siguiente. Los 10 dedos, los 10 dedos de los pies significan los 10 reinos en que se dividió la Roma pagana en el año 476 después de Cristo. Vamos a Daniel 2:41. Capítulo 2. De Daniel. Capítulo 2, el verso 41. ¿Qué nos dice? Y lo que viste en los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Acá nos describe cómo iba a suceder, ¿verdad? La división. Cómo Roma se iba a dividir. ¿Ok? En parte van a ser fuertes y en parte débiles, ¿verdad? Y eso lo vemos, ¿no? Y eso lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles son esas 10 divisiones en las que se dividió Roma? Hoy en día, ¿cómo lo conocemos? Europa, ¿verdad? Occidental. Europa occidental. ¿Quiénes conforman estos 10? Vamos a ver. Alemania, Portugal, Suiza, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, los vándalos, que ya no existen, los ostrógodos y los héroes, que los tres últimos dejaron de existir, ¿no? Porque el cuerno que salía entre ellos los desarraigó, ¿verdad? Continuamos. 2. Permanecerá en un estado dividido hasta que se establezca el reino de Dios. Así lo describe la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Daniel 2:43. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, en cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El hierro no se mezcla con el barro.
Sigue diciendo el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿En los días de cuál? De estos reinos, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que no va a haber una unión. Sigue diciendo, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Es claro la palabra de Dios que estos entonces no permanecerán desunidos, ¿verdad? O divididos hasta que el reino de Dios venga. Amén, hermanos. 3. Algunas de las naciones serían fuertes y otras débiles, como lo hemos mencionado. Daniel 2:42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y en parte será el reino fuerte y en parte será débil o frágil, ¿verdad? Frágil, como el barro es frágil, ¿verdad? Se rompe rápido. Muy bien, continuamos. 4. Varios intentaron unir a Europa. ¿Quiénes? Napoleón, ¿quién más? Y el mercado común y la comunidad económica europea. Pero todos fracasaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que se va a mantener dividido. ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo venga con su reino, ¿verdad? En Daniel 2:43 dice lo siguiente. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bien claro, ¿verdad? Amén, hermanos. Continuamos. ¿Qué representa el hierro mezclado con el barro cocido? Vamos a ver. 1. El hierro simboliza el poder civil o estatal. ¿Según quién? Según Daniel capítulo 2, el verso 40 y 41. Dice, el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas. Y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza, de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. ¿Qué representa la fortaleza? El poder civil. El poder civil. Sigue diciendo, 2. El barro representa una iglesia. Vamos a Isaías 64. Rápidamente. Isaías 64, ¿estamos ahí, hermanos? El verso 8 dice lo siguiente. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo ahí? A su pueblo, al pueblo de Dios. Porque ¿quién está hablando ahí? Isaías está hablando ahí, ¿verdad? Vamos a Jeremías, capítulo 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Del 1 al 6 dice, la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero.
Así que volvió a hacer de él otro vaso, según al alfarero le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien claro, ¿verdad, hermanos? ¿A quién representa el barro? Iglesia, a la iglesia. Continuamos. La combinación de barro cocido o sucio representa la unión corrupta de la iglesia y el Estado, o el establecimiento de la imagen de la bestia en Estados Unidos y en todo el mundo. Vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13. ¿Estamos ahí, hermanos? El verso 3 y 8 dice lo siguiente. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora vamos al verso 11 y al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, y cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Acá vemos, hermanos, como dice, ¿verdad? La combinación del barro, cuando el barro y el hierro se mezclan, o cuando hay una mezcla de la política y lo religioso, ¿cuál es el resultado? Exacto, pero un gobierno autoritario, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió en los años 538, ¿verdad? Con la bestia. La mezcla entre el Estado y lo religioso. Y el resultado fue el papado. Y hoy en día también va a ser lo mismo la imagen de la bestia. ¿Ok? Una unión del Estado con la religión. Barro cocido, exacto. Sí. Uh-huh. Exacto. Y Estado. Exacto. 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 Sí, tenemos que exacto. Ok, vamos a avanzar rápido, ¿ya? Gracias, Sonia. ¿Qué representa perdón? No está. La cita. Sí, no está. Ya, yo le voy a leer, ¿ya? Ok. Yo lo tengo la cita acá. La sierva del Señor, hablando de esta mezcla, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Dice, la mezcla de la iglesia y el Estado está representada por el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Investir a la iglesia con el poder del Estado traerá resultados nefastos.
Los hombres casi han sobrepasado el límite de la paciencia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido al papado. Pero llegará el momento en que Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras se volverán contra ellos mismos. Entonces la sierva del Señor describe aquí que la unión o la mezcla del barro y el hierro representa ¿qué? ¿Representa qué, hermanos? La mezcla de la iglesia y el Estado. Exacto. Que el resultado va a ser la imagen de la bestia. Exacto, exacto. No tiene el poder completo, ¿verdad? Vamos a terminar aquí, hermanos. ¿Qué representa la piedra? Perdón. ¿Qué pasó? Creo que se desconectó. Ok. La pregunta número 13, vamos a terminarlo. ¿Qué representa la piedra cortada del monte sin manos? En la profecía de la imagen de Daniel capítulo 2, ¿verdad? Hemos visto que había una piedra que iba a ser cortada y que iba a desmenuzar toda la imagen, ¿verdad? ¿Qué representa eso? ¿Mm? Vamos a Daniel rápidamente, capítulo 2. Rápidamente. Daniel capítulo 2. Los versos 44 y 45. Dice lo siguiente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Quién iba a levantar un reino? El Dios del cielo. Y este reino no será dejado a otros pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro y a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y va a venir el reino, ¿verdad? De Dios. Mateo 25, rápidamente vamos. Mateo capítulo 25, el verso 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, hermanos. Entonces el reino de Jesús se establecerá, ¿verdad? Ahora, continuamos. Capítulo 2 segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, ¿estamos ahí, hermanos? Alguien que nos ayude, por favor. Capítulo 1, el 10 y el 11. Dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La piedra representa el reino de Jesucristo, hermanos. Y acá nos dice Pedro que debemos procurar hacer firme nuestro llamamiento y elección, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás.
y nos será, dice, abundantemente administrada la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, aquí vamos a terminar. Dios es maravilloso, hermanos, y como Pedro nos aconseja que debemos hacer firmes nuestra elección, ¿verdad? En Él. Y debemos cada día decidir seguirle, decidir por la verdad, decidir por aquel reino eterno. Y si queremos ser salvos al final, ¿verdad? Que Dios nos ayude a prepararnos, hermanos, para entrar en aquel reino que Dios está y tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Hermano Eddie, ¿nos puedes ayudar en oración, por favor? Vamos a postrarnos, hermanos. Bondadoso Dios, gracias te damos de manera muy especial por regalarnos un día más de vida. Y Señor, gracias también porque nos has traído a tu pueblo. Somos parte de un pueblo elegido para estos últimos tiempos. No nos trajiste a la existencia antes de Jesús ni después de Jesús en los siglos pasados, Señor, sino justamente antes de que se dé pues un llamamiento a nivel mundial en el cual tú nos has otorgado un mensaje especial que es el mensaje de los tres ángeles. Señor, ayúdanos de manera especial para tener en cuenta, Señor, que el único motivo de nuestra existencia es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Tú nos has traído para que hablemos con poder, sin miedo a las consecuencias, Señor, y para eso necesitamos instruirnos. Gracias porque estos mensajes, Señor, nos ayuda a ver que eres un Dios que conoces el futuro y lo revelas, y tú conoces lo que está escondido, y tú quitas reyes y pones reyes, y contigo mora la luz. Señor, ayúdanos para que en tu luz veamos la luz. Ayúdanos a amar tus mandamientos y hacer tu voluntad, pero no lo podremos hacer, Señor, ya que nuestro corazón es malo. Y hoy queremos pedirte que tú nos regales un nuevo corazón y nos des poder para odiar el pecado. Ayúdanos, Señor, a odiar, porque solamente así lo desecharemos. Gracias por tu bendición y por este mensaje hermoso, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Glory, hallelujah.